damos gracias esta mañana. Te adoramos, te bendecimos, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, por concedernos esta victoria. Ahora te pedimos, Señor, por las ofrendas, los diezmos que han sido entregados. Señor, que los bendigas a los dadores alegres, Padre, los prosperes y los fructifiques siempre. Señor, esta mañana al abrir mi boca te pido que la llenes y que me ayudes, Señor, a expresar lo que me has enseñado, pero también lo que quieres hablar esta mañana, Señor. Te lo pido todo en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Así que Jesús el Mesías, nuestra justicia. Gracias, Señor. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. La semana pasada vimos a los 144,000 evangelistas hebreos parados sobre el monte de Sión en el cielo. Dios había guardado a los 144,000 de la inmoralidad sexual durante la tribulación, ¿verdad? Porque vemos, dice la Escritura, que eran vírgenes y que no se contaminaron con mujer. Y lo que quiere decir eso es que durante la tribulación va a haber grande inmoralidad sexual y Dios va a guardar a estos varones, a estos hombres de eso. Dios les dio un canto que solo ellos podían cantar, si se acuerdan de eso. Vimos también que predicaron la palabra de Dios fielmente, pese a que perdieron sus vidas para seguir a Jesús. ¿Cómo sabemos? Porque estaban en el cielo, en el monte de Sión. Estudiamos también las 3 proclamaciones. ¿Se acuerdan las 3 proclamaciones de los ángeles? La primera fue el ángel que proclamó el evangelio a todo el mundo. Ahí es donde se va a cumplir la palabra de Dios que dijo Jesús, que cuando se predique el evangelio en todo el mundo, entonces va a venir el fin. Y estas proclamaciones van a suceder poco antes de que sean derramadas las 7 copas. El segundo ángel proclamó la destrucción venidera de Babilonia. Y el tercer ángel advirtió al mundo entero que la persona que recibiera la marca de la bestia sería condenado a eternal tortura. Esas fueron las 3 proclamaciones. Finalmente, vimos las cosechas que simbolizan la reunión de los ejércitos del mundo en el valle de Armagedón para la batalla final. Jesús destruirá a estos ejércitos en su segunda venida. Tenemos que comprender que la batalla, la guerra no se va a llevar a cabo en el valle de Armagedón. Ahí es donde van a ser reunidos y lo que va a pasar es que se van a venir en contra de Jerusalén para destruirla. Y cuando Jesús venga en su segunda venida, también vamos a ver eso en un futuro, los va a destruir. Va a ser una gran masacre, ¿verdad? Ahí mismo en esa escritura nos dice que va a fluir sangre al nivel de los frenos de los caballos y como a una distancia de 200 millas, que son un poco más de 300 kilómetros. O sea, el tratar de imaginarnos tal masacre, tal cosa, es difícil. Es difícil imaginarse un río o un lago de pura sangre de estos ejércitos que se van a reunir para pelear en contra eventualmente de Dios, ¿verdad? El enemigo está preparando un ejército en el mundo espiritual y también en el mundo natural para pelear en contra de Dios. Él cree en su locura que todavía puede vencer al Señor. Hay un movimiento, yo les animo a que lo investiguen. Se llama transhumanismo. Pueden ponerlo en Google. Y el transhumanismo es el esfuerzo de crear a un humano mejor. Como dicen por ahí, humano 2.0. Es de tratar de mejorar al humano para que tenga más capacidades, ¿verdad? Incluye mezclar el ADN de los humanos con los animales para que los humanos puedan tener, por ejemplo,
las facultades que tienen los animales. Algunos animales miran muy bien de noche, otros animales escuchan muy bien, otros animales tienen un sentido del olfato muy fuerte, otros animales son muy fuertes. Y se están llevando a cabo experimentos, lo pueden leer, no es secreto o es un secreto abierto. También miren super soldados, ¿verdad? Están tratando de mejorar las fuerzas de los humanos. Algunos usan lo que se llama, no estoy seguro cómo se pronuncia, exoesqueletos. Unos aparatos que ponen en los soldados para que corran más, aguanten más, puedan levantar cosas pesadas. Eso es parte. Elon Musk, el dueño de Tesla, él quiere implantar microchips en las mentes de los humanos para que estén conectados con el Internet, para que tengan conocimiento vasto, ¿verdad? Y también para controlar, ¿será parte de eso de la marca de la bestia? Para controlar, no sabemos. Pero lo que sí sabemos, investíguenlo, investiguen transhumanismo, investiguen supersoldados, ¿verdad? Muchos países, especialmente las potencias militares como la China, como Estados Unidos, como Norcorea, como Rusia, todos ellos ya tienen programas muy avanzados, ¿verdad? De lo que llaman supersoldados. Y si ustedes creen que estos países, incluyendo Estados Unidos, van a detenerse por leyes para no perfeccionar lo que están haciendo, estamos equivocados, ¿verdad? Si acaso Estados Unidos va y pone sus laboratorios en lugares extranjeros para que no caigan bajo las leyes, pero créanmelo, ya están y tienen muchos años tratando de llevar a cabo o llevando a cabo el programa de los supersoldados. ¿Qué habrá? No sabemos. Pero este ejército que va a querer pelear contra Jesús, o va a pelear contra Jesús y lo va a querer derrotar, va a ser humano, pero también va a tener a estas monstruosidades que los llaman híbridos, estos super soldados que el enemigo va a querer usar para derrotar a Jesús, ¿verdad? Pero como vamos a ver cuando estudiemos a los capítulos siguientes, vamos a ver que Jesús los va a derrotar absolutamente y va a venir a establecer su reino de 1000 años sobre la tierra. Aquí no me quiero adelantar mucho, pero no, solamente quería hablar un poco de lo que está sucediendo, ¿verdad? Oramos esta mañana. Pablo le advirtió a Timoteo que en los posteriores días, en los últimos días, iban a venir tiempos peligrosos. Ya estamos en los tiempos peligrosos. Necesitamos saber qué es lo que está pasando y necesitamos estar en oración. Los días están muy avanzados. La venida del Señor está muy cerca y no podemos estar dormidos espiritualmente. Tenemos que saber qué es lo que está pasando. Y no para vivir en temor. Si vivimos en temor, hermanos, tenemos que examinar nuestros corazones. Tenemos que acercarnos más a Dios con todo nuestro corazón y buscarle. Porque dice la palabra de Dios que en el amor de Dios no hay temor. Entonces tenemos que vivir y habitar en Él para que quite todo temor y sepamos, como dice la palabra de Dios, que cuando miremos que todas estas cosas sucedan, que miremos hacia arriba, porque nuestra redención está muy cerca. Erguidos, dice, y volvamos vuestros rostros hacia arriba, porque nuestra redención está muy cerca, muy cerca. Entonces, vamos a ver ahora, intitulé este mensaje, las 7 copas de la ira de Dios, parte 1. Estaba pensando si mirar las 7, pero las últimas 2 están, hay mucho que ver y no quiero apresurar eso. Entonces, vamos a ver las 7 copas de la ira de Dios, parte 1, y vamos a ver 2 capítulos hoy en día. Vamos a ver el capítulo 15 y parte del capítulo 16, versículos 1 al 11. Y el capítulo 15 es un preludio a el derramamiento de las 7 copas. Estos son los últimos 7 juicios de la ira de Dios, pero van a ver que si piensan que los sellos y las trompetas estaban duras, vamos a ver que las 7 copas los van a eclipsar de lo tremendo que va a estar. Ok, vamos a empezar. En nombre del Señor.
Y vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Estas plagas van a ser derramadas casi ya al final de los 3 años y medio, esa segunda parte que llama la gran tribulación. Casi al final es cuando van a ser derramadas estas plagas. Entonces, escriban sus papeles. Juan miró a los 7 ángeles asignados para derramar las últimas 7 plagas de la ira de Dios. Ahora, quiero hablar un poco sobre la ira de Dios. ¿Verdad? Cuando nosotros pensamos en una persona iracunda, una persona llena de ira, pensamos en una persona que se descontrola, ¿no? Que no puede controlar su enojo o su ira y grita o se pone violenta o eso. Pero quiero hablar de la ira de Dios. Miren, la ira de Dios no es una reacción impulsiva y descontrolada de un Dios enojado. Cuando uno tal vez una persona llena de ira está descontrolado, es impulsivo, violento, tal vez grita o lo que sea, pero la ira de Dios no es así. La ira de Dios está basada en sus juicios que son verdaderos y justos. O sea, primero hace un juicio. No sé si ustedes saben, hay un tribunal en el cielo. ¿Verdad? La Biblia nos habla. Dice que Jesús intercede por nosotros ante el Padre en el tribunal del cielo. Entonces, la ira de Dios, que ya está determinada, está basada en esos juicios que son verdaderos, son basados en la verdad y son justos, son medidos. Dios, en su eterna misericordia, es paciente y da justo tiempo para que las personas se arrepientan y se vuelvan a él. Entonces, aparte de Dios ser justo y ser verdadero, Él es misericordioso. Gracias a Dios, gracias por eso. Esa es la palabra de Dios, que Él es paciente. Dice que Él es misericordioso. Dice que Él es lleno de gracia, ¿verdad? Esas características que si no tuviera, desde un principio hubiera destruido a Satanás. Desde un principio. Yo pienso que cuando Satanás se rebeló en el cielo, Señor lo reprenda, que antes de que Dios lo echara fuera, Él le dio oportunidad para que se arrepintiera. Le dio oportunidad a los ángeles de que pensaran lo que estaban haciendo y se volvieran a Dios. Pero como no quisieron, los echaron para afuera. Dios ya declaró la sentencia a Satanás y a sus huestes. Ya está declarado. Lo único es que suspendió la imposición de esa sentencia, pero ya está. Entonces, ¿qué quiere decir? Para el enemigo, el Señor lo reprende, y para sus ángeles y sus huestes, ya no hay esperanza, no hay remedio. El juicio ya está hecho. Pero no es así para los humanos. Aún estamos en el tiempo donde podemos arrepentirnos, volvernos de nuestros pecados del mundo y dar nuestra vida a Jesús. Entonces, estamos viendo que Dios sí es justo, es verdadero, sus juicios son verdaderos, son justos, pero es un Dios lleno de misericordia, es clemente, es un Dios lleno de gracia, y no quiere Él derramar su ira sobre la gente. Él quiere que nosotros nos volvamos a Él. Entonces, los juicios de Dios, la ira de Dios, llevan un proceso. En otras palabras, se presenta en el cielo, se mira todo, se mira la evidencia, así como una corte terrenal, un tribunal terrenal. Se mira la evidencia, se miran los argumentos en pro, en contra, y luego se lleva a cabo en orden y con su debido proceso. O sea, dice la palabra de Dios que Dios no es un Dios de confusión, Él es un Dios de orden. Y aún cuando Él derrama su ira, todo lo hace en orden y justamente, rotundamente revisado, y luego impone su ira. Ese es Dios, Él es justo.
Es como a veces cuando, por ejemplo, aquí en Estados Unidos tenemos tres ramas, ¿verdad? Tenemos la ejecutiva, tenemos la legislativa y tenemos la judicial. Y en la judicial es donde se encuentran los jueces desde el nivel federal hasta los niveles municipales. Y hay un proceso. Y cuando se sigue ese proceso, ¿verdad? A veces cuando se van a juicio los casos, hay un jurado y es un proceso muy detallado. Y cuando se sigue como se debe seguir, generalmente se llega a una decisión correcta y entonces se aplica el proceso de la imposición de las sentencias. Todo es en orden. Lo que pasa aquí en la tierra, hermanos, en cuestión de orden y leyes, es solamente una copia de lo que pasa en el cielo. Dios es un Dios de orden. Entonces, cuando Él determina sentencia, cuando Él pronuncia un fallo o una decisión, ya se pasó por un proceso. No es así que un día se levanta el padre y está enojado y empieza desmedidamente con ira. Si hiciera eso, se destruiría el universo. No, todo es en orden. Entonces, aquí está el punto. Cuando Dios ya ha decidido derramar su ira, ya no hay nadie que lo detenga. Por eso es que Él se espera, es paciente. Pedro dijo, ¿sabes qué? No es que Dios sea tardío en sus juicios, sino que dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Verdad? A veces hay personas autojustificadas que quieren que ya, Señor, ¿cuándo vas a...? Como Jonás, ¿se acuerdan la historia de Jonás? No quiere ir a predicar a Nínive. ¿Por qué? Porque había la posibilidad que predicaran y se arrepintieran. No. Jonás quería, Señor, échatelo, dale duro, ¿verdad? Mátalos. Pero así no es Dios. Es más, Dios hasta le dijo, considera que también a los animales, o sea, la destrucción de su creación le puede a Dios, aún a los animales. Eso es algo tremendo, ¿verdad? Es algo tremendo. Pero, en fin, cuando Dios decide derramar su ira, ya nada lo va a detener. Y es por eso que es tan paciente para con las personas, y en este caso el monitor es más, hasta el último momento, Dios va a mandar esos tres ángeles. ¿Verdad? Uno va a predicar el evangelio. Dice la palabra de Dios, a toda lengua, a toda nación, a toda tribu. Nadie se va a escapar de escuchar el mensaje de la salvación de este ángel. Pónganse a pensar eso. Luego va a mandar a otro ángel y les va a decir, el que tome la marca de la bestia va a ser condenado para siempre. Ese es Dios. El diablo no es así. El diablo, en cuanto puede destruir, destruye. En cuanto puede robar, roba. En cuanto puede destruir, en cuanto puede matar, mata. Pero Dios no es así. Dios lleva a cabo un proceso. Eso es la ira de Dios. Entonces, todo lo que estamos viendo siendo implementado, ya se llevó a cabo un proceso donde Dios ya hizo la determinación. Ok, el mundo me rechazó. Es hora de derramar mi sentencia, mi ira, lo llama la palabra de Dios. Pero aún en medio de eso, como es visto en los interludios entre los juicios, vemos la misericordia de Dios, ¿verdad? Sellar a los 144,000. Van a ser salvos gente de toda tribu, lengua y nación. ¿Verdad? Personas van a escuchar este mensaje y yo creo que algunos se van a volver a él. Aún en medio de su ira, Dios extiende su misericordia. Acuérdense de eso. Es muy importante. Entonces, en verdad, vamos ahora si creemos que los primeros 14 juicios son terribles, aún está por venir lo peor. Enseguida vamos a ver eso. Ok, vamos a ver aquí Apocalipsis 15, versos 2 al 4. Es un capítulo corto. Dice, y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, 2 cantos, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras,
Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos, ahí está, mira. Los juicios de Dios son justos, verdaderos. Son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Son juicios, es un proceso. Todo pasó por un proceso. Entonces, escriban sus papeles. El patrón que observamos en el libro de Apocalipsis, antes de los juicios, es adoración y reconocimiento que los juicios de Dios son verdaderos y justos. Antes que se implementaran los sellos, antes que se implementaran las trompetas, ¿qué pasó? Había adoración al cielo. Señor, verdaderos y justos son tus juicios. Muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es un Dios de justicia. Él es un Dios de orden. Está su reputación en juego aquí, ¿verdad? El que acusa a Dios, oh Señor, tú eres un Dios injusto y bla, bla, bla. Dios dice, mira, ok, mira lo que he hecho, mira esto, mira lo otro, ¿verdad? Cuando la gente se rebela en contra de Dios, es porque no salieron las cosas como quieren, ¿verdad? Pero acuérdense una cosa, dice la palabra de Dios, todos los llamados de mi nombre para gloria mía, ¿los qué? Los formé, los hice. No se trata de nosotros, se trata de hacer la voluntad de Dios. Entonces, el piso delante del trono de Dios es de algún material transparente y maravilloso. Lo llama como un mar de cristal. ¿Qué será? Estaban de pie sobre el pan. No creo que sea agua, pero es transparente, maravilloso. Y luego dice que había fuego. El cántico de Moisés y del Cordero son cantos de victoria. El canto de Moisés lo cantaron cuando cruzaron el Mar Rojo. Son cantos de victoria. Pero qué bonito, ¿no? Que nos los vamos a saber. Como habíamos dicho, la percepción en el cielo es muy diferente a cómo ingerimos información aquí en la tierra. O sea, aquí en la tierra tenemos que ir paso por paso, tenemos que estudiar, tenemos que aprender, escuchamos o lo que sea. Pero en el cielo como que ¡boom! Dios descarga su conocimiento en nosotros instantáneamente. ¿Verdad? Somos súper, ¿cómo se dice?, computadoras. Y se sabían el canto de Moisés y del Cordero, que son cantos de victoria. Entonces, aquí es de donde sale que cuando las personas mueren y van al cielo tocan arpas. ¿Se han visto eso? Que a veces en las películas ven que alguien se muere y está en el cielo con alas y está tocando un arpa. De aquí es porque sí se nos van a dar arpas o les van a dar arpas a estas personas. Y no van a tener que tomar clases de música, ¿verdad? Porque todo vamos a saber. Este pasaje habla del milenio, cuando toda la tierra irá a Jerusalén y adorarán a Jesús. Dice, todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Reconocerán que Dios castiga el pecado, pero lo hace ¿con qué? Con verdad y con justicia. Cuando Dios derrama su ira, ya pasó un proceso. Y todo el mundo sabe que cuando lo hace, es en verdad y es con justicia. Es muy importante que entendamos eso. Vamos a versos 5 al 8. Dice, después de estas cosas miré, y he aquí que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Acuérdense, el templo que estaba aquí en la tierra y que va a estar, es una copia de lo que está en el cielo. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, escriban sus papeles. El templo en el cielo fue abierto
y salieron los 7 ángeles con las 7 copas de la ira de Dios. Y estos ángeles estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos con cintos de oro. El lino limpio representa la justicia. Después vamos a ver los santos vestidos con lino limpio que representan las obras de justicia. Los ángeles ahora iban a derramar la justicia de Dios sobre la tierra. Estaban vestidos en la justicia de Dios y ahora iban a derramar la justicia de Dios sobre la tierra. El lino limpio también representa que la justicia de Dios es verdadera, justa y sin mancha. O sea, no hay argumentos. Cuando ya Dios tomó la decisión de hacer algo, está cerrado, está completo, está perfecto. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros. El oro representa realeza, autoridad y poder. Los ángeles salen bajo la autoridad y el poder de Dios. O sea, no, ningún ser celestial puede decir, ¿sabes qué? Me voy a ir a hacer justicia en la tierra. ¿Sabes qué? Ya me enfadaron los humanos. Ahorita van a ver cómo les va a ir. No. ¿Qué pasa? Dios primero pasa por el proceso. Cuando Dios ya hace una decisión, entonces da órdenes y todo se hace de acuerdo al orden de Dios. Primero fueron los 7 sellos, después las 7 trompetas y ahora las 7 copas finales. ¿Y qué pasó? Dios le dio autoridad a los ángeles. Los juicios de Dios no son arbitrarios y solamente pueden ser llevados a cabo bajo su autoridad. O sea, ningún ángel puede tomar iniciativa de decir, ahorita voy a ir a derramar juicio. No. Tiene que ser bajo autoridad de Dios. Acuérdense, Dios es un Dios de orden. La ira de Dios no son actos impulsivos, sino que están bien medidos. El proceso es minucioso y es justo y es verdadero. Esto se prueba con el hecho que las copas fueron dadas a los ángeles por uno de los seres vivientes, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los seres vivientes esos? No sé ni cómo describirlos, que yo creo que si los mirábamos aquí nos asustábamos. Pero ese ser viviente es el que tenía que dar las copas a los ángeles. Ellos no los podían tomar. ¿Por qué? Por orden de Dios, el orden de Dios. Y esto es muy importante que comprendamos, porque al conocer más a Dios, nos vamos a dar cuenta que cuando Él ya tomó un juicio, es porque ya consideró todas las cosas. El humo representa la gloria Shekinah de Dios, y nadie va a poder entrar en el templo hasta que los juicios sean finalizados. A eso me recuerda un poco a la historia de Salomón. ¿Se acuerdan cuando hicieron la dedicación del templo? Dice que la gloria Shekinah, el humo de la presencia de Dios, llenó el templo y los sacerdotes no podían entrar. Y es lo que va a pasar aquí, que mientras se estén derramando los juicios, los últimos juicios, nadie va a poder entrar al templo. Ok, ahora vamos a comenzar el capítulo 16 y vamos a ver esos últimos juicios. Una vez más, hermanos, la misericordia de Dios siempre está presente. Vamos a ver estas cosas, son terribles, no es para asustar a nadie, pero si Dios lo puso en la Biblia es porque quiere que lo sepamos. Si hay alguien que tiene que arreglar su vida con Dios, arréglela. Si hay alguien que no le ha dado su vida al Señor, désela, ¿verdad? Pero no juguemos con Dios. No juguemos con Dios. Vamos a ver pues. Apocalipsis 16, versos 1 y 2 dice: Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles. Es Dios, porque había echado fuera a todos, ¿verdad? Era Dios. Ir y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Okay, ya les dieron las copas y ya les dieron la orden. Acuérdense, ningún ser celestial puede obrar arbitrariamente, tienen que recibir órdenes. Fue el primero
y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Entonces, escriben sus papeles. La orden fue dada y el primer ángel derramó su copa sobre la tierra. Interesantemente, la traducción al griego del Antiguo Testamento se llama la Septuaginta. Es una traducción en griego que hicieron del Antiguo Testamento. Usa la misma palabra úlcera para las aflicciones que cayeron sobre los egipcios. Eran úlceras malignas y malolientes. Yo especulo, una vez más, esa especulación que tal vez va a ser una forma de cáncer de la piel extremadamente dolorosa. La palabra griega aquí para úlceras es helkas y habla de úlceras que distilan pus. O sea, van a ser úlceras terribles, yo creo que en todo el cuerpo, van a ser malignas, van a ser malolientes y les va a estar saliendo cosas. O sea, va a ser terrible, no va a ser cualquier cosa. Y va a ser en todo el cuerpo de las personas y van a ser atormentados por esta plaga. Ahora, durante estos juicios sucederá también lo que sucedió con los israelitas que moraban en la tierra de Gosén. ¿Se acuerdan de eso? Las plagas solo caerán sobre los que reciban la marca de la bestia y la adoren. ¿Se acuerdan que dijo el ángel? El que tome esta marca, va a ser condenado por la eternidad. Pero también recordemos que estas plagas van a ser mundiales. Entonces, mientras está pasando todo esto, mientras están cayendo los juicios, van a haber personas hebreas, van a haber personas de toda lengua, tribu y nación que no van a tomar la marca de la bestia y Dios los va a preservar sobrenaturalmente. Ok, al estar viendo estas plagas, tomen eso en cuenta, que esto va a caer solamente sobre la bestia, el falso profeta y las personas que reciban su marca. Están reservados para ellos estos juicios. Pero de alguna manera, no sé cómo, Dios va a preservar a los que tienen la marca de Dios en sus frentes. Van a estar guardados de la manera que solamente Dios puede hacer. Ok, esta es la primera. Son estas úlceras, tal vez estos cánceres de la piel, terribles, dolorosos, malolientes y destilando toda forma de inmundicia. Yo pienso que la gente no se va ni poder aguantar una a la otra porque les va a caer a todos. Aún a los médicos, a los doctores, los que trabajan en el hospital, les va a caer a todos. Va a ser una miseria increíble porque nadie va a poder decir, ayúdame, no, tú ayúdame, porque todos van a necesitar ayuda. Ese es el primer juicio, la primera copa. Vamos ahora a la segunda copa. Dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Escriban sus papeles. El derramamiento de la segunda copa causará la muerte de todos los habitantes de los mares mundialmente. Es difícil de poder visualizar eso. Porque el mar es el que tiene el mayor número de especies vivas en todo el planeta. Se parece que son miles de millones. ¿Verdad? Entonces, yo soy una persona que me gusta mucho el marisco, me gusta mucho el producto del mar, me gusta el pescado, me gusta el marisco, y me pongo a pensar yo, Señor, wow, van a morir todos los habitantes de las aguas saladas en todo el mundo, ¿verdad? No sé si alguien ha hecho alguna estimación de cuántas especies haya, pero van a morir todos. El mar va a quedar sin vida, como el mar muerto. No sé si
Alguien ha ido al mar muerto, pero ahí no hay ningún ser, no viven ningún ser acuático. No pueden. Es demasiado el contenido de los minerales. No pueden sobrevivir. Ahora, este juicio nos recuerda a la segunda trompeta y a la primera plaga en Egipto. ¿Se acuerdan cuando las aguas se tornaron en sangre? Pero escuchen esto es tremendo. Las aguas de los océanos del mundo se tornarán gruesas, oscuras y coaguladas como la sangre de un muerto. Pónganse a pensar eso un momento. Se me hace que ni los barcos van a poder andar en el mar con ese tipo, con el agua de esa consistencia. La muerte y decadencia de miles de millones de criaturas del mar sumarán a la miseria de este juicio. Van a estar descomponiéndose todo. Va a salir un olor putrefacto, ¿cómo se dice? Putrefacte. Y es en todo el mundo. El mar, la tierra está cubierta por 75% de agua del mar. Entonces, ¿qué pasa? Van a tener estas úlceras, van a estar sufriendo y de repente se va a dejar venir una peste horrible por todo el mundo. Nadie se va a escapar a causa de los seres acuáticos muertos y en decadencia, pudriéndose. ¿Han olido? ¿A alguien le ha tocado oler la muerte de un animal muerto o algo así? Pues imagínense multiplicado, intensificado por miles de veces. Tal vez muchos morirán a causa de esta peste insoportable. No sabemos, pero va a ser, el aire se va a volver tóxico de este terrible olor, porque todos los seres del mar van a morir. Yo tengo problemas visualizándolo. No me puedo imaginar que ya no quede nada vivo en el océano, ¿verdad? De todo lo que hay. Pero por eso el Señor no quiere que pasemos por esto, ¿verdad? Vamos a la tercera plaga. Dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Acuérdense, hay un proceso. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, el altar en el cielo, el templo del cielo, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son, ¿qué? Verdaderos y justos. Entonces, quedan sus papeles. El derramamiento de la tercera copa causará que las aguas naturales se conviertan en sangre. El ángel de Dios que derramó esta copa declaró que este juicio era para vengar la sangre de los creyentes en Dios y los profetas. A través de desde Adán en adelante, llegó el tiempo de vengar la sangre de los creyentes en Dios. Así como derramaron la sangre de los santos de Dios, ahora los impíos deberán beber sangre. Acuérdense una cosa y me pongo a pensar cómo irá a ser. Esto va a ser para los que reciben la marca de la bestia. ¿Cómo les va a dar agua de Dios de tomar a sus sellados? Pues no sé. Pero Él es Dios, ¿verdad? Pero ellos, las personas que tengan el sello de Dios, que reciban a Jesús en la tribulación, los santos de la tribulación, no les va a tocar esto. Dios los va a preservar de alguna manera. Una vez más, el ángel del altar del cielo afirmó que estos juicios son verdaderos y justos. ¿Por qué es importante que los ángeles estén diciendo esto? ¿Por qué es importante?
Porque acuérdense, en siglos pasados, en edades pasadas, cuando Satanás se rebeló, él convenció a una tercera parte de los ángeles que se rebelaran en contra de Dios. Las 2/3 partes de los ángeles se quedaron con Dios. Y eso es importante que los ángeles estén diciendo eso porque ellos, sin duda alguna, fueron tambaleados por las mentiras de Satanás, pero decidieron quedarse con Dios. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Dios les está probando que ellos hicieron la decisión correcta de quedarse con Él. Porque no cabe duda de que Satanás les estaba diciendo que Dios es injusto, que Dios no es verdadero, que Dios es mentiroso, bla, bla, bla. Pero ahora Dios está comprobándoles al escenario celestial de que Él es verdadero y es justo. En otras palabras, están diciendo, gloria a Dios, hicimos la decisión correcta, nos quedamos con Dios y ahora estamos viendo que eran mentiras lo que nos dijo el diablo. Dios no es un mentiroso ni injusto, Dios es que verdadero y justo. Por eso es que es importante. La Biblia dice que los ángeles miran a estas cosas, se está jugando la justicia de Dios, ¿verdad? Cuando Pablo escribió sobre la muerte, la resurrección del Señor, dijo, dice las riquezas de la abundancia y la sabiduría de Dios. Y los ángeles están observando. Están observando. Cómo por medio de Jesús Dios está restaurando todas las cosas a Él. ¿Pero qué? Jesús tuvo que pagar un precio terrible para poder restaurar las cosas a Dios. Y ahora en estos juicios Dios está derramando su venganza. ¿Se acuerdan que hemos dicho que la venganza no es mala, pero la venganza le pertenece a Dios? Y en el derramamiento de estos juicios, Dios está vengando a todos aquellos que pusieron su confianza en Él. Los creyentes y los profetas. Cuarta copa. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Este es el verdadero calentamiento global. ¿Verdad? Ahorita nos quieren asustar para controlarnos. Que el calentamiento global y que eso. Este va a ser el verdadero calentamiento global. Aquí no va a haber duda. Hasta yo estaré de acuerdo, sí. Es calentamiento global. Entonces, escriban sus papeles. El juicio de la cuarta copa causará gran calor y quemará a los habitantes que adorarán a la bestia. Ok, entonces, vamos viendo este escenario paso a paso. Tienen úlceras, están llenos de úlceras dolorosas, malolientes. Se murieron todos los peces del mar, todos los habitantes del mar. Las aguas dulces, las aguas naturales convertidas en sangre. Y ahora están siendo quemados por el sol. Imagínense la miseria. Gente muriéndose de hambre, gente muriéndose de sed, y ahora siendo quemados por el sol. Los casquetes polares, the polar ice caps, se derretirán y subirá el nivel del mar, que a su vez inundará las costas mundiales. Entonces, cuando el sol se ponga así de caliente, se van a derretir los puestos polares. ¿Y qué va a pasar? Se van a inundar las costas. No queremos, hermanos, cuando pasa esto, no queremos estar aquí. Hay gente que dice que vamos a estar aquí y ellos no entienden lo que dicen, no comprenden lo que dicen. La Biblia dice que los creyentes
Nuestro destino no es la ira, no estamos destinados a ira. ¿Verdad? Por eso Jesús dijo, velen y oren para que sean hallados dignos de escapar las cosas que vienen. Jesús nos dijo, y estar de pie delante del Hijo del Hombre, o sea, que nos vayamos con Él. Pero ¿qué va a pasar? A pesar de su sufrimiento, los impíos no se arrepentirán, sino al contrario, blasfemarán el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Eso es la dureza del corazón del hombre. Los impíos sabrán que es Dios que está mandando sus juicios. Pero no se van a humillar. Entonces, si una persona no se humilla al Señor cuando no está pasando esto, ni aún si llegaran plagas así, se van a arrepentir, se van a humillar. No comprendo yo esa dureza, pero así es. Dice la palabra de Dios que el corazón del hombre es malo y es engañoso. Y de alguna manera sobrenatural, Dios cuidará y alimentará a los que tienen su marca en sus frentes. Dios los va a guardar de este calor, no sé cómo. No sé cómo, hermanos, pero lo que sí sé es que, ¿se acuerdan ustedes la historia de Sadrach, Mesach y Abednego? Que los echaron a un horno que había sido calentado 7 veces, de tal manera que los echaron se murieron, pero no los tocó el fuego. Y cuando salieron dice que ni siquiera olían a quemado. Entonces, ¿no creen ustedes que Dios va a poder preservar a los suyos durante la tribulación? Sí. Les va a dar de comer, les va a dar agua de beber, los va a proteger de toda enfermedad y los va a proteger de este terrible calor que va a venir sobre la tierra. El verdadero calentamiento global, lo llamo yo. Entonces no debemos de vivir en temor, porque Dios nos va a cuidar. Si vienen cosas tremendas, pongan atención a lo que está pasando en Ucrania, todo está escalando, poco a poco está escalando. Lo que está pasando en China tiene planes de invadir a Taiwán. Norcorea le siente comezón por oprimir el botón y mandar armas nucleares o misiles nucleares. Está escalando poco a poco. Pero no debemos de temer. No debemos de temer. Ese es el punto. No debemos de temer. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Ok, la copa final que vamos a ver este día es la quinta copa. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. O sea, andaban haciendo cosas malas y no se arrepintieron. Entonces, ¿qué ven sus papeles? El derramamiento de la quinta copa traerá tinieblas sobre el reino del antimesías. Y esto es muy similar al juicio que Dios les mandó en Egipto. ¿Se acuerdan que mandó 3 días de oscuridad? Entonces, es interesante. Primero, va a mandar un calor insoportable. Y ahora, tal vez va a haber frío. Porque van a haber tinieblas, oscuridad. Se estaban muriendo de calor, ahora se van a estar muriendo de frío, pero tomen en cuenta lo que está pasando. Sus cuerpos estaban llenos de llagas, de úlceras. No tenían qué comer, había muy poca comida en la tierra, porque todos los habitantes del mar fueron muertos. No había agua fresca
o agua natural que pudieran tomar, agua dulce. El sol los había quemado. Imagínense, está lleno de llagas y aparte de ser quemados por el sol. Y ahora hay tinieblas. Y dice que los rechazadores de Dios morderán sus lenguas de dolor a causa de las úlceras malignas. O sea, estaban en toda esta miseria, pero aparte tenían tanto dolor que se mordían la lengua. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Aún en ese estado, blasfemaron contra Dios y no se arrepintieron de sus obras, de sus pecados, no se arrepintieron. ¿No? Cuando una persona, hermanos, está decidida a pecar, no hay nada que lo saque o la saque de eso, nada. Yo me recuerdo hace años, cuando era más joven, trabajaba yo en un hospital, era un técnico de diálisis. Y me recuerdo que había un hombre que se estaba muriendo de cáncer del pulmón y estaba en las últimas. Y el doctor lo estaba amonestando diciéndole, no me vas a fumar nada ya, vas a dejar de fumar. ¿Qué pasó? Se fue el doctor y salió afuera y ¿qué tenía? Estaba fumando un cigarro. Estaba tan atado que a pesar de que estaba en las últimas, que era lo que lo estaba matando, dijo, no, yo voy a seguir. Es lo mismo. Los que rechacen a Dios en el tiempo de la tribulación van a estar tan inmiscuidos en sus pecados, van a estar tan atados a sus pecados que ni siquiera estas terribles plagas los van a hacer que se arrepientan. La dureza del corazón. Entonces, la blasfemia contra Dios será un indicador de su lealtad a la bestia y total rechazo de Dios a pesar de sus sufrimientos. O sea, van a seguir adorando a la bestia. Van a seguir clamando a la bestia que los salve. Y van a blasfemar contra el Dios del cielo, trayendo sobre ellos mayor condenación. Porque esos sí son castigos terribles, pero no es nada comparado con el lago de fuego que les espera. ¿Ven? Entonces, quiero que vean que cuando Dios ya derrama sus juicios, es porque pasó por un proceso ya, no fue algo impulsivo, no fue arbitrario, no fue porque se enojó, se levantó, se enojó, es porque ya dio la oportunidad para que la gente se volviera a Él. Y no quisieron. Y aún los mismos ángeles del cielo dicen que tus juicios son verdaderos y son justos. Y todo esto, hermanos, para los que somos creyentes en el Señor, que me está viendo, no es para asustarnos, es para que nos alegremos. Pronto viene el Señor por nosotros. Y es para los que me escuchan, que aún no han recibido al Señor, que lo reciban. No te encuentres en el lado equivocado de Dios. Todo esto va a suceder, va a venir, pero aún no ha venido. Aún hay oportunidad. Aún hay tiempo. Ya va a llegar el tiempo en que la puerta del arca se va a cerrar, va a comenzar a llover y va a ser muy tarde. Va a llegar el tiempo en el que el Señor va a venir por su iglesia, por su esposa, y va a ser muy tarde. Vas a correr tú el riesgo de, si vas a seguir al Señor y rechazar la marca de la bestia, vas a correr el riesgo de ser torturado horriblemente. Yo te aconsejaría que no. Ahora, dice la palabra de Dios, es el día aceptable. Ahora, hoy es el día de la salvación. Si alguno oyere mi voz, dice, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Verdad? Como en Meribá, en las aguas amargas, cuando la gente se rebeló en contra de Dios. No endurezcamos nuestros corazones. Los que estemos en el Señor, afirmémonos más en Él. Y sepamos lo que está pasando, ¿verdad? Miremos que estamos en los dolores de parto, ¿verdad? Se están haciendo más frecuentes y más intensos, como cuando una mujer va a tener un bebé, los dolores son más frecuentes y más intensos, porque ya viene el bebé. Y lo que estamos viendo es que los
los dolores de parto en el mundo son más intensos y más frecuentes. ¿Por qué? Porque ya viene el juicio. Ya viene el Señor. Y por lo tanto, debemos estar bien despiertos y buscando al Señor, hermanos. ¿Verdad? Dice que debemos de seguir buscando, seguir pidiendo, seguir tocando. Porque dice la palabra de Dios que el que pide se le da, el que busca encontrará y el que toca se le abrirá. Tenemos que estar en una búsqueda constante de Dios y no desfallecer, porque la hora es tarde. Entonces, con la ayuda de Dios, la semana que viene vamos a terminar estos juicios. Los últimos 2 juicios es como un paquete, ¿verdad? Intenso. Lo quiero desempacar y por eso no quise hablar hoy de él, porque no quiero estar a la carrera, es demasiado importante. Pero vamos a seguir con la ayuda de Dios la semana que entra. Padre, te damos gracias este día. Te alabamos y te bendecimos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, te damos gloria y honra a ti, solamente a ti. Estos momentos te pido, Señor, que tú nos ayudes a estar despiertos, que nos des espíritu de discernimiento para discernir lo que está pasando, Señor. Y guarde nuestro corazón en ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, el Santo de Israel, lo pedimos todo. Amén. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios te bendiga, tengas una semana gloriosa, que crezcas, que te afirmes, que te profundices en el Señor y que seas bendecido en todo lo que haces. Dios te bendiga y Shabbat Shalom. Shabbat shalom.